saludo con afecto, con el gran gusto de tener nuevamente una hora de duración en el Pulso de la Fe, gracias a que usted lo pidió, ahora en este nuevo horario. Gracias por estar con nosotros en este domingo, primer domingo de febrero. Mañana lunes es una fecha tan especial para México por dos razones. Una de ellas es que el 5 de febrero es la fiesta de San Felipe de Jesús, protomártir mexicano, patrono de la Ciudad de México, quien muriera mártir en Japón, en las costas de Hiroshima, dando razón de la fe cristiana ante la persecución del emperador Taiko-sama. Murió en Cruzado San Felipe de Jesús con sus compañeros mártires, otros frailes, y allí se quedaron en la playa, en las playas del Japón, los cuerpos encruzados, muertos, según el emperador Taiko-sama, para que dieran un testimonio a los demás misioneros y el mensaje de que al Japón no se le podía evangelizar. Buen testimonio dieron, pues al cabo de un mes los cuerpos seguían en las cruces incorruptos y entonces Taiko-sama mandó descolgarlos, pero ya Hiroshima y Nagasaki estaban convertidos al cristianismo. Pasarán los siglos y después los norteamericanos bombardearían con bombas atómicas las únicas dos ciudades cristianas del Japón, pero eso es otra historia. Sea usted bienvenido pues a El Pulso de la Fe. Hoy hablaremos sobre la gestación del ser humano, sobre el altísimo valor de la vida humana y de la persona humana. Trataremos este tema como tema central. Pero antes le invito a que revisemos información vaticana. Le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Habla sobre las relaciones ya inminentes entre la Santa Sede y China y las relaciones también entre la Santa Sede y Vietnam. Algo sucede en Asia, dice el padre Lombardi. En las últimas semanas, dos acontecimientos importantes en el Vaticano nos han hecho volver la mirada hacia Oriente. La reunión de alto nivel sobre la situación de la Iglesia en China y la visita del primer ministro de Vietnam al Papa. Dos grandes países asiáticos en los que la Iglesia ha sufrido largamente bajo regímenes comunistas presentan hoy signos de esperanza. Algo se mueve. En ambos casos se puede vislumbrar explícitamente en la actualidad la gradual normalización de las relaciones entre la Santa Sede y los respectivos gobiernos, y puede hablarse de un camino que, a pesar de las permanentes dificultades, puede llevar a una mayor libertad de vida y de acción de las comunidades católicas que se han conservado vivas y vitales. Es importante que los gobiernos que vieron un enemigo en la Iglesia Católica se den cuenta de que ésta mira simplemente al bien espiritual y la vida religiosa de personas que son leales ciudadanos de su país, que se dedican con empeño a la construcción del bien común y que trabajan promoviendo una positiva formación moral de los jóvenes y una cultura de solidaridad. Asia es el continente más grande y poblado, determinante para el futuro de la humanidad. La Iglesia se siente naturalmente llamada al diálogo y al anuncio del Evangelio en las culturas y los pueblos de Asia. El restablecimiento de relaciones normales entre la Santa Sede y distintos países asiáticos contribuye a la vida más serena y libre de las comunidades católicas que en ellos se encuentran, pero también al servicio más general de los valores espirituales y religiosos en el mundo de hoy, de la paz y de la comprensión entre los pueblos, en el que la Iglesia de Roma desempeña un papel de reconocida autoridad moral. Continuamos en más del Pulso de la Fe y, como usted sabrá, tal vez se acaba de celebrar la jornada de oración por la unidad de los cristianos. En esta intensísima actividad que tiene Benedicto XVI de diálogo interreligioso y también de diálogo con otras iglesias cristianas, en la siguiente nota que le entrego, conoceremos de mucho de este diálogo entre la iglesia que Cristo personalmente fundó, la Iglesia de Roma, y también las demás iglesias cristianas. Nuestro mundo necesita este testimonio. Espera sobre todo el testimonio común de los cristianos. Como conclusión de la Semana por la Unidad de los Cristianos, el jueves, solemnidad de la conversión de San Pablo, Benedicto XVI lanzó un nuevo llamamiento a la comunión y la sincera hermandad, a tejer hasta el fondo la trama y la urdimbre del mensaje de amor propuesto por el Evangelio. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos,
todos. Es el lema bíblico que han escogido este año las comunidades cristianas del sur de África para indicar que el camino que conduce hacia una auténtica civilización del amor pasa inevitablemente a través de la comunicación sincera, sin filtros, respetuosa. Escuchar, pues, antes que nada, la palabra de Dios, dejándose sorprender por su novedad, que nunca envejece ni se agota, y superando la sordera hacia aquellas palabras que no se avienen con nuestros prejuicios y nuestras opiniones. Practicar juntos la lectio divina de la Biblia. Por ejemplo, precisó el Papa durante la celebración de las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, representa un camino que hay que recorrer para alcanzar la unidad en la fe. El que se pone a la escucha de la palabra de Dios puede y debe después hablar y transmitirla a los demás, a los que no la han escuchado nunca, o a los que la han olvidado y sepultado bajo los espinos de las preocupaciones y las mentiras del mundo. Pensando en el ejemplo del apóstol de las gentes, constructor infatigable de la unidad de la Iglesia, y en los encuentros cargados de esperanza que han jaloneado el 2006, el pontífice invitó a todos a percibir la alegría de la fraternidad, aún en la tristeza por las tensiones que aún perduran entre los cristianos, frente a las situaciones de racismo, de pobreza, de conflicto, de explotación, de enfermedad y de sufrimiento que se extienden por los 5 continentes. Los cristianos deberían preguntar con mayor dinamismo sobre su silencio. El mundo necesita este testimonio, dijo Benedicto XVI. Espera sobre todo el testimonio común de los cristianos. En este camino común, advirtió también el Papa, es preciso no cansarse nunca de invocar la gracia celestial y la iluminación del Espíritu Santo, porque la Iglesia no se hace a sí misma, ni vive de sí misma, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Es necesario hablar correctamente y de una manera comprensible. El diálogo ecuménico comporta la evangélica corrección fraterna y conduce a un recíproco enriquecimiento espiritual al compartir las auténticas experiencias de fe y de vida cristiana. Esto en lo que respecta a la jornada de oración por la unidad de los cristianos. En más actividad del Santo Padre, le informo, ya lo sabrá tal vez, que cada año se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En este año 2007 será la 41ª. Y en cada año, ya es una tradición, que el Santo Padre entregue un mensaje para los medios de comunicación social. La próxima jornada, este año, será el 20 de mayo, pero apenas esta semana se dio a conocer el mensaje. En esta ocasión, el Papa centra su atención en 3 puntos fundamentales. Los niños, es decir, qué mensajes están recibiendo los niños de los medios de comunicación, y la obligación de que los padres eduquen a sus hijos para saber ver los medios de comunicación y, la mejor parte, educar a los medios de comunicación para que retomen su responsabilidad de hablar en torno a los grandes valores de la sociedad humana. Este es el resumen, vea usted. La reflexión de la 61ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el próximo 20 de mayo, está dedicada íntegramente a la relación entre los niños y los medios de comunicación. El gran reto de este enfrentamiento, subraya Benedicto XVI en su mensaje, publicado con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, es el de la educación y la formación. Retomando uno de los temas del discurso en el 5º Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, el Papa recuerda que la educación para los medios, como la educación en general, requiere la misma formación en el ejercicio de la libertad. La libertad de escoger lo que es bueno, verdadero y bello. Tiene como custodios a los propios padres que, poco a poco, la van concediendo cada vez en mayor grado. En años pasados, uno de los temas elegidos para la Jornada de las Comunicaciones Sociales trataba el uso de la televisión
función como niñera. Ciertamente no es algo negativo por sí mismo, el que los padres pueden hacer que sus hijos vean la televisión, a condición de que esta televisión ayude a educarlos y formarlos. Pero si la televisión tiene el efecto contrario, entonces existe el riesgo de transformar a los niños en meros consumidores. Creo que el desafío para los padres es el de recurrir a cierta disciplina con los niños sobre cuándo, cómo y qué pueden ver. A la Iglesia, explica el Papa, le atañe la tarea de facilitar ayuda en este campo a los padres, pero también a los comunicadores y a los jóvenes, promoviendo una visión en la que la dignidad humana esté en el centro de toda comunicación válida. Continuamos en más del Pulso de la Fe y entramos al tema central, al tema que nos ocupa, la gestación del ser humano. Para tratar este tema recibo con afecto a María del Carmen Alba. Ella es presidenta del Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia, Asociación Civil. María Carmen, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti. Encantada. Y también recibo con afecto a Lourdes Delgado. Ella es directora latinoamericana de los Centros de Ayuda para la Mujer, Asociación Civil. Lourdes, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Más adelante tendré también en esta mesa a Lucía de Guetao. Ella es colaboradora de los Centros de Ayuda para la Mujer para profundizar en el tema. Bien, la vida humana, ¿cómo se gesta? Claro, no podemos hablar de todo el proceso, pero mira, centro mi principal pregunta en, desde el momento de la concepción, ¿es una persona? ¿Es un ser humano? ¿O lo es a la semana, al mes, a los 3 meses? Desde el momento mismo de la concepción, desde el momento en que se unen el óvulo con el espermatozoide, se empieza todo un desarrollo que es un continuum. O sea, no termina hasta esa nueva etapa que es el nacimiento. En ese momento que se recibe el alma, en ese momento está toda la información suficiente para que ese nuevo ser continúe todo su desarrollo, crezca, que se vayan perfilando sus características muy específicas, únicas, irrepetibles. Incluso ahí está su temperamento, su carácter, a quién se va a parecer. Todo esto que le va dando una identidad. Recibe el alma humana, dices tú, en el momento preciso de la concepción, cuando un espermatozoide fecunda el óvulo. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula de espermatozoide? ¿Sabes? Alrededor de 36. ¿Cuántos? 36. ¿36? Bueno, el cromosoma X y el cromosoma Y. Ajá. A ver, voy a ser un poco más específico. Cada una de todas las células de nuestro cuerpo, todas y cada una, tiene varios cromosomas. Claro. Pero el espermatozoide es la única célula que tiene la mitad. Ah, claro. Y el óvulo, en el caso de la mujer, es sí. la única célula de todo su cuerpo que tiene la mitad. No, y es una maravilla, porque ahí en esa información, ahora sí que el espermatozoide es el que va a ayudar a determinar qué sexo va a tener esa nueva vida. Bueno, y complementa entonces. Es complementario. ¿No? Cuando se juntan la célula del espermatozoide con la célula del óvulo, entonces se completa el número de cromosomas adecuado. Y de ahí inicia después la multiplicación de las células. Bueno, a partir de, mientras nosotros platicamos, estaremos viendo imágenes de esto. A partir de entonces, insisto, Lourdes, ¿es una persona? ¿Es un ser humano o todavía no? Es una persona porque, bueno, estamos viendo que desde el momento de la concepción ya Dios infunde el alma, ¿no? Entonces, pues el alma es lo que le da vida, lo que le da trascendencia. Entonces, claro que es un ser humano porque las células son humanas, ¿no? Viene el óvulo de la mujer, el espermatozoide del hombre y estamos hablando de un ser humano. Pero nosotros también le damos la categoría de persona humana, ¿no? Que eso es muy importante. Recordemos también que al darle esa categoría de persona humana, pues nos asemejamos más a Dios, ¿no? Que nos da esa imagen y semejanza como persona divina que es Él. Dices, nosotros le damos la categoría de persona humana. ¿Hay alguien que no se la da? Más bien que no se le reconoce, que es diferente. O sea, hay personas que no identifican esta parte tan importante. O sea, ahora sí que la característica de persona la tiene. Ajá. ¿No? Para algunos, pero para otros no. Así es.
Y este es un punto de divergencia. Sí, eso. O sea, es importante que la comunidad humana llegue a un acuerdo único, definitivo y total que diga, el embrión humano no es un ser humano o el embrión humano sí es un ser humano. En otras palabras, ¿es un ser humano o es una posibilidad de ser? No, ¿Es una quimera? No es. Es ¿Es un lo ser que en acto. podría ser pero todavía no es? ¿O porque puede ser, ya lo es? Es que es, Claro, es un Dime, ser- dime. Es en acto, no es en potencia, ¿no? Es el acto de ya ser un ser humano, efectivamente, ¿no? Ajá. No es una potencia, o sea, no puede llegar a ser el momento en el que nazca, ¿no? O sea, tan es así que ya está en acto y ya es un ser humano. O sea, no es una quimera. No se puede dar como que ese salto sustancial, ¿no? De algo que no es y de repente ya lo llegó a ser, Ajá. sino es desde el principio ya un ser humano. Ok, no se puede decir, ya es pero todavía no es. Claro, no se puede hacer No. a medias, ¿no? Ajá. O se es o no Entonces, se es. Tú dices que el embrión humano es un ser humano, es una persona. porque tiene todos los elementos que necesita tener para reconocerlo como tal. No hay en ningún momento que haya un salto cualitativo. O sea, por eso te decía en un principio, es un continuum, o sea, es un desarrollo en donde lo único que precisa es tiempo, oxígeno, alimento. Pero en ningún momento, ahora sí que recibe las características que lo determinen como ser humano. O sea, ya las tiene. Ahí Ya las está. tiene. Lo que pasa es que no las ha podido manifestar. No le falta nada. No, para nada. ¿Qué le faltaría? ¿Crecer? Crecer, desarrollarse y en un momento dado poder comunicarlo, ¿no? O sea, decir, aquí estoy, ¿no? Y Me recuerdas una expresión simpática que dice, camina como pato, grazna como pato, nada como pato. ¿Qué es? Es un perro, ¿no? No. Entonces, Claro. es un embrión humano, tiene todas las características Así humanas, es. tiene 20 dedos, tiene 2 ojos, ¿verdad? ¿Qué es? Un ser humano. Hacemos una pausa, Así es. regresamos para platicar, porque hay quien dice que no es un ser humano y qué problemas en la gestación del ser humano tiene el hecho de que hoy haya quienes no lo reconozcan como tal. O el problema, si quieres, o de qué manera afecta que haya personas como ustedes que insistan en que sí lo es. Volvemos con esto y con más. En efecto, continuamos en más del Pulso de la Fe. Yo sigo gratamente platicando con Mari Carmen Alba y con Lourdes Delgado, a quien debo hacerles una pregunta más. Bueno, te haré otras. A ver, dices tú que el embrión humano ya es un ser humano, Así es. no solo porque lo va a hacer, ya lo es. Claro. Bueno, las leyes protegen a los huevos de tortuga, porque van a ser tortugas. Entonces, si alguien dijera, como es un huevo de tortuga, todavía no es tortuga, no hay por qué protegerlo. No, pues no. Se Es protege absurdo. lo que será, pero también lo que ya es. Claro, pues Ese huevo de por lo tortuga que se- representa, por lo que la ausencia que dejaría el que ya no esté. Entonces, así como se defiende con tal vehemencia, elevado al grado de delito federal, destruir huevos de tortuga, ¿qué te parece destruir la vida humana? No se vale. No se vale, es la contradicción más grande yo creo que a la que podemos llegar, ¿no? Pero hay muchas voces que dicen que sí se vale, que porque quedar embarazada es un gravísimo problema para muchas personas. Es el tristemente, o sea, el hecho de no querer ver, ¿no? O sea, no querer ver que primero pues somos el mismo ser humano, que lo único que vamos cambiando de nombre, ¿no? Nos llamamos embrión, nos llamamos feto, nos llamamos niño, nos llamamos adolescente, nos llamamos adulto, ¿no? Nos llamamos anciano o adulto mayor, como le quieras llamar, y es el no querer ver, porque el reconocer una verdad, tú sabes, te compromete.
Entonces te compromete a tomar una postura, te compromete a actuar de acuerdo a esa postura y a ser congruente. Entonces, esto también es un llamado a la congruencia, un llamado a la honestidad, un llamado a la verdad. ¿Qué? ¿Qué es El un reconocer lo que es, ¿no? El no quererle disfrazar, el no quererle llamar preembrión a un embrión, el no quererle llamar feto a lo que representa, que significa un pequeño por nacer. Está hablando de un niño, de un ser humano, ¿no? Entonces, el empezar a disfrazar la verdad nos ayuda, entre comillas, a hacer lo que yo quiera y lo que a mí me convenga. Y eso es lo más dramático que tenemos, ¿no? El poder manipular a los embriones, el poder tomar decisiones que no me competen, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando una mujer recibe la noticia de que está embarazada y entonces dice, Lourdes, yo no quiero estar embarazada? Yo no quisiera que esto hubiera sucedido, pero ya sucedió. Y entonces me ofrecen una fórmula para resolver mi problema. ¿Qué hacer con ella? Claro, lo que hay que hacer también es escucharla primero, ¿no? Tío, te pregunto porque tú eres directora latinoamericana de centros de ayuda para la mujer. Sí, es difícil. Lo que nosotros hacemos es, sobre todo, en primer lugar, escucharla para que ella también a sí misma se escuche, ¿no? En muchas ocasiones somos las primeras personas a las cuales le platican su problema. Y en la forma en que ellas van desarrollando el problema se dan cuenta que en realidad el embarazo no es el problema principal ni es el más grave, sino tal vez el que más se nota, el que más se ve. Pero abajo puede haber violencia familiar, puede haber baja autoestima, puede haber proyectos personales, puede haber una serie de razones tal vez muy fuertes que primero tendría que resolver eso antes de pensar en una solución de ese tipo, ¿no? Entonces, tal vez el problema es el papá. Efectivamente. Que dice, yo ya no me quiero acordar de aquella noche loca, ¿no? Y entonces tal vez como el problema es el papá, la solución sea matar al niño. Eso es lo que ella llega a pensar, ¿no? Ajá. Sin embargo, generalmente llegan a tener un deseo, una idea, ¿no? Acerca de cómo terminar con este problema, pues tal vez deshaciéndome de él, y cómo me deshago, pues tal vez la solución sea el aborto, sin saber todo lo que esto implica, que eso es muy importante. ¿Qué implica? ¿No? Pues implica... A ver, ante un problema así, uso la palabra problema, ¿el aborto es una solución a un embarazo no deseado o no lo es? No lo es. ¿Por qué? No lo es. Porque tiene muchas consecuencias, ¿no? Recordemos que cuando una mujer se embaraza ella completamente, en toda su persona. No es nada más a nivel biológico, no es nada más a nivel uterino. Recordemos que el ser humano es un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Entonces, al embarazarse, además de que todo su cuerpo se está preparando para ese embarazo, también su psicología, también la parte social, también la parte espiritual. Y tener una ruptura no es nada más una ruptura física, es una ruptura en toda su persona. Y ella no lo percibe así, porque muchas veces no lo conoce. Ni siquiera conoce cuál sería el procedimiento físico para la solución que ella está pensando. Entonces, la ruptura puede ser a nivel biológico y puede tener consecuencias como perforación de útero, infecciones, hemorragias, y pues ya está muy grave, incluso hasta la muerte, ¿no? Y si entonces algunos legisladores en cualquier país del mundo, en este también, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en este mes de febrero, algunos legisladores dicen, hay que despenalizar esto porque muchas pobres mujeres están practicando abortos clandestinos en clínicas clandestinas y están teniendo las consecuencias precisamente de las que tú nos hablas, Lourdes. Claro, y hay que ver entonces la parte... Mejor abortos a todo lujo y a todo lo que da para que no haya riesgos. Para que no haya riesgos, entre comillas, ¿no? Un poco. Explícanos eso. Sería cuestión de ver también la parte de los países donde sí está legalizado el aborto y entonces valorar que también existen esas consecuencias físicas, no porque se practique en un lugar salubre, en un lugar higiénico, en una clínica, porque estamos rompiendo un proceso natural. O sea, el cuerpo no lo está pidiendo, lo estamos violentando. Entonces, de alguna manera, sí existen también estas consecuencias físicas, pero viene la otra parte muy importante, que es la ruptura psicológica, la ruptura social y la ruptura espiritual, que aunque se practique en la mejor clínica del mundo, esa nadie la puede curar. A ver, una por una, Lourdes. Una por una, vamos. ¿En qué consiste la ruptura? ¿Qué? Social. Social. Bueno, como decíamos, cuando una mujer se embaraza, establece también un vínculo afectivo con su hijo, aun cuando ella no lo quiera,
Nosotros hemos visto por experiencia profesional cuando las hemos tratado, que de alguna manera piensan en su hijo y hasta incluso le piden perdón por lo que van a hacer, ¿no? Perdón por haber pensado en esto, perdón por lo que voy a hacer, porque mi solución tal vez es que no nazcas, ¿no? ¿Lo dices por sabiduría o por experiencia? Por experiencia profesional. Bueno, y experiencia de madre, que gracias a Dios tengo a mis 2 hijitos, y claro que se establece este vínculo, ¿no? A ver, con ese bebé. cuando ustedes ven, a partir de esta experiencia que tú has visto, ¿qué sucede en la mujer? Es que Ya retomando... dijo la ruptura biológica, estamos hablando de la Claro. ruptura social. ¿Qué sucede? Fíjate, lo que pasa es que el ser humano somos una unidad. O sea, no está nuestra biología por un lado, nuestra psique por otro, nuestras relaciones por otro. O sea, somos uno solo. Entonces, todo lo que sucede en una de estas dimensiones del ser humano, la física, la psicológica, la social, me afecta en las demás. Entonces, cuando se rompe este proceso que se va desarrollando en la maternidad, que se va todas las hormonas que se van a preparar la leche para el futuro nacimiento, para ese espacio para albergar al niño, todo esto se rompe de tajo. Entonces también rompe o intenta romper ese vínculo que se está formando. Ese desarrollo físico desarrolla un vínculo psicológico, un vínculo social. Entonces, en ese momento, digamos como que hay como un choque eléctrico, ¿no? Donde hasta las mismas hormonas dicen, pues ahora ¿para dónde me voy? ¿Me voy a producir la leche? ¿No me la voy a producir? ¿Qué hago con el espacio del endometrio en donde iba a albergar ese niño? ¿Cómo se refleja? Se va reflejando en las emociones de la mujer, en sus anhelos, en sus relaciones con los demás, ¿Cómo? en su ¿Qué le identidad pasa, de Mari madre. Carmen? Su identidad de madre se va frustrada, porque de alguna manera... Pero, a ver, y no puede ella decir, es que yo no quise ser madre, yo nunca quise ser madre, pues ya no voy a ser madre. Pero mira, tú sabes que todas las mujeres tenemos una naturaleza, ¿no? Una naturaleza femenina que de alguna manera nos tiene preparados para esa maternidad, la ejerzamos o no. Ahí está todas esas capacidades, ¿no? Sí, Entonces, de acuerdo. Todo el sistema hormonal de ustedes es más complicado que el de los hombres. un poco más, un poco más. Entonces, en el momento que yo... Y por complicado no digo malo. Ay, no. Tienen no, ustedes un para sistema nada, hormonal mejor que el nuestro. Nos Simplemente cada complementamos. mes se ponen Diferente. en predisposición para procrear una vida, ¿no? Nada más. Ok, pero esto es complicado. Entonces, Así es. te entiendo. Interrumpir de pronto algo que está... Es como si traes un avión de toneladas de peso a 350 kilómetros por hora para aterrizar. Claro. Y cuando las llantas tocan piso, le dices, mejor no, vamos a elevarnos. El piloto solo dispone de 3 segundos o 4. Si no lo hace, ya no puede volver a elevar. O sea, todo está dispuesto para detener y en eso le aceleras. Todo está dispuesto en el cuerpo de la mujer para dar a luz a un hijo y de pronto dices, Claro. Entonces, por ejemplo, rompes a nivel fisiológico, ¿no? Se rompe el proceso, pero lo demás no se puede romper. O sea, existe el vínculo afectivo, el vínculo emocional, el vínculo espiritual. Entonces, quizás rompes uno, pero los otros te están diciendo, algo está pasando, me está lastimando, me empieza a cuestionar a mí misma, ¿qué pasó con esos anhelos que yo tenía alguna vez? ¿Qué pasó con ese sentimiento que se empezó a desarrollar en mí? Un poco ese llamado instinto materno que yo ya empezaba a percibir. O sea, ¿por qué la mujer embarazada cambia tanto? O sea, no nada más empieza a crecer su abdomen, cambiamos, no somos más vulnerables, estamos más sensibles. tengo ganas de un helado con mermelada y frijoles negros cuando pases. Pues hasta eso. Sí te cambia muchas Totalmente. Entonces te está diciendo algo. Algo está pasando dentro de ti, te estás preparando también anímicamente para eso. O sea, cosas. A ver, ¿qué hacer? Por un lado, tenemos la parte espiritual, el dedo flamígero que sentencia excomunión, pecadora, insoluta, infame, fuera de la vida, ¿no? Tema espiritual. Tema social, has abortado y eres un criminal. O sea, ¿qué hacer con una mujer que ya se encuentra en una situación de haber cometido un aborto? O sea, La mujer ¿de necesita qué ayuda. manera se le puede soportar, ayudar, volver a levantar? Porque con esa mujer pecadora Jesús se les puso enfrente a todos los acusadores y les dijo, momento, ¿Quién eres tú para aquí hay señalar? muchos acusadores y pocas piedras, vamos a repartirlas para que a cada uno le toque una, ¿no? Así es. Ok, entonces, ¿qué hacer? Porque si se le condena para siempre, se le hunde más. ¿Qué hacer para levantarla?
¿Volvemos con esto? Voy a hacer una pausa, pero antes le voy a enseñar esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, porque resulta que quien fuera secretario personal de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II, me refiero al ahora cardenal Stanislaw Dziwisz, acaba de presentar un libro que él ha escrito y que tiene un bello título, mire, se llama Una vida con Karol. Ahí él narra todas sus experiencias personales de haber vivido con el Papa Juan Pablo II. L'ho accompagnato per quasi 40 anni. Le acompañé durante casi 40 años, primero 2 en Cracovia, después 27 en Roma. Siempre estuve con él a su lado. Sin embargo, en el momento de la muerte, fue solo. Y ahora, ¿quién del otro lado la acompaña? Así concluye el relato del cardenal Stanislaw Dziwisz, secretario personal durante 40 años del Papa Wojtyła, en el libro Una vida con Karol, resultado de una larga conversación con el vaticanista Gianfranco Swiatkowski. El periodista hace de narrador, delinea el escenario en las partes en cursiva y el cardenal pinta el cuadro con su testimonio. Más que una narración escrita, cuenta algo que ha visto. Él mira a su lado con sus ojos al Papa y nos cuenta al Papa desde cerca, en una posición privilegiada que nunca ha tenido nadie y por eso se comprende mejor al Papa, se le ve mejor y viéndolo mejor también se le comprende más. Me gusta lo que escribe don Stanislao, que él se considera un pobre hombre tocado, rozado por el misterio de Wojtyła. Había entre ellos una relación recíproca de afecto. Uno era el Papa y el otro era su secretario, pero estaban en el mismo plano. Nace así una riquísima narración que revela también detalles inéditos de los acontecimientos conocidos y públicos, pero sobre todo hace que emerja la figura de un Papa, Juan Pablo II, enamorado de Dios, que todo lo hacía descender de la oración. Los episodios desconocidos, las frases desconocidas contadas por este testigo de excepción, permiten comprender mejor la extraordinaria figura de Juan Pablo II, como el día de su muerte, el 2 de abril del 2005. Saludó a algunos cardenales, a los jefes de la Secretaría de Estado. Se despidió primero de estas personalidades y al final, ¿a quién quiso saludar? A Francesco, el hombre que hacía siempre la limpieza en el apartamento del Papa. Pienso que en esto está todo Wojtyła. El Wojtyła hombre, el Wojtyła hombre de Dios, el Wojtyła cabeza de la Iglesia. A menudo, como en el controvertido caso cuando se asomó al balcón con el dictador Pinochet en Santiago de Chile, el testimonio inédito del cardenal Dziwisz aclara el significado real de los gestos de Juan Pablo II, bien distinto del que le atribuyeron los medios de comunicación. Don Stanislao cuenta y lo dice que en aquel momento el Papa fue obligado a salir a ese balcón. Pero después dice, por primera vez, que el Papa, en la conversación privada, pidió a Pinochet que se apartase, que dejase el poder a las autoridades civiles. Y así se justificaban después sus palabras a los jefes de los partidos políticos, aún en la clandestinidad. El cardenal escribe también que en 1983, durante su viaje a América Central, rechazó con fuerza una sugerencia de algunos obispos latinoamericanos respecto a que no acudiera a la tumba de Monseñor Romero, porque era un personaje políticamente ambiguo. El Papa, esto también lo ha dicho don Stanislao, pegando un puñetazo en la mesa, le dijo: no he de ir a la tumba de este obispo que fue asesinado en el momento en que celebraba el misterio eucarístico. Creo que esto cambia notablemente las cosas respecto a la imagen de cerrazón del Papa, no solo en lo concerniente a Romero, sino de toda América Latina y de su liberación. Pero todo el libro, Una vida con Karol, es una auténtica mina de cosas inéditas. Basta recordar la frase que Juan Pablo II habría susurrado a la Madre Teresa de Calcuta cuando visitó la casa de los moribundos: si pudiese, elegiría el Papa de aquí. En su opinión, ¿qué ha movido a don Stanislao a escribir este libro? Hay dos motivos. Principalmente para él era una manera de continuar el coloquio espiritual con su Papa, con su Wojtyła, contando cosas de Wojtyła, seguía hablando con él. Y el otro que él, dándose cuenta del grande, enorme privilegio que tuvo de estar junto al arzobispo Wojtyła y después Papa durante 40 años, que quiera compartir este gran privilegio con los demás y contarnos a un Wojtyła un poco más verdadero que el que se ha contado a veces. Un po' più vero di quello che certe volte è stato raccontato.
Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Sigo platicando con Mari Carmen Alba, con Lourdes Delgado, y ahora recibo a Lucía Vegetao. Ella es colaboradora de los Centros de Ayuda para la Mujer, Asociación Civil. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Antes de continuar, debo presentar este libro. Tengo a la autora a mi izquierda. La autora es María del Carmen Alba y se llama ¿Y después del aborto qué? Aquí están muchas respuestas, ¿no? Sí, ahí está, ahí lo pongo. ¿Y después del aborto qué? ¿Cuántas ediciones llevas? La segunda edición. La segunda edición. Es de Editorial Trillas, se encuentra en las librerías de prestigio. Así es. Bueno, ¿y después del aborto qué? Ante una realidad irreversible, una ventana de esperanza. Bueno, ahí está. Y debo recomendar uno de muy sencilla lectura que se llama El aborto. Es de Alicia Errasti, es uno de los folletos EBC que fácilmente se encuentran en las iglesias, donde están las estanterías de los folletos EBC. Es el número 614 de Alicia Errasti, El aborto. Y rápidamente le recomiendo uno más. Aquí está. Este está escrito por este médico que fuera un terrible abortista, ¿no? Daniel Nathanson, y que después de practicar quién sabe cuántos miles de abortos dijo, ¿qué estoy haciendo? Es el número 650 también de los folletos EBC y se llama Vida o muerte en el seno de una madre. Hacemos una repuntualización en 2 minutos, Mari Carmen. A ver, nos quedábamos en la afectación biológica, social, mental de la mujer. Así es. En 2 minutos, ¿qué le pasa? Cuando hay un aborto, alguien muere. O sea, muere un hijo. O sea, no muere una cosa, no muere alguien ajeno. O sea, muere un hijo, una mujer. Establecimos que un embrión humano es un ser humano. Así es. Entonces, ahí radica la gravedad, ahí radica el dolor tan profundo que se puede sentir después de haber experimentado uno o más abortos. Entonces, una mujer cuando aborta no se desembaraza. Se convierte en una madre de un hijo muerto. Cuando un hijo muere, se encadenan una serie de trastornos. Cuando este duelo no se vive y cuando es un aborto provocado, el duelo se complica. Se complica porque es muy difícil procesarlo. Esa información de haber colaborado en la muerte de mi hijo me daña profundamente, me lleva a desarrollar una serie de mecanismos de defensa para protegerme ante esa realidad tan dura. ¿Sabes qué me comentaba una vez una señora que había abortado? Me dijo, cuando yo veía niños de 4 años, decía, esta edad tendría mi hijo. Cuando veía niños de 12 años, esta edad tendría mi hijo. Y quizá le sigas la pista, y es como una reacción de aniversario. O sea, me decía, el vínculo nunca se puede romper. Ese vínculo madre-hijo, con un aborto no se rompe, me decía, te acompaña toda la vida. Lucía, ¿en qué gastas tu vida? O sea, ¿qué te ha lanzado a ti a ser una defensora de la vida? ¿Y qué haces ante esa realidad? O sea, cuando llega a los centros de ayuda para la mujer alguien que te dice, quiero abortar, ¿qué haces? Bueno, me mueve el hecho de saber que como joven el Papa Juan Pablo II promovió mucho esta cultura de la vida y siempre empezaba con la frase de no tengáis miedo, ¿no? Entonces, también la controversia que se vive actualmente, y bueno, que se ha vivido desde siempre, pero ahorita es tanta la controversia y es tanta la lucha por esa cultura de la vida, que me mueve el hecho de, bueno, en primer lugar, de que soy católica y de que se debe de respetar desde el momento de la concepción. Y lo que hacemos, bueno, lo que hago en el centro de ayuda es, como decía Lulú, en primer lugar escuchar a las personas que llegan. A veces sí es como muy, muy doloroso ver todas las situaciones que las han llevado pues a pensar en matar a su hijo, ¿no? Porque a fin de cuentas ellas saben que tienen un hijo, ¿no? Que no es un producto, que no es una célula, sino que es su hijo. Entonces, también por otra parte lo que me ha llevado a defender la vida es que pues los niños no se pueden defender, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tratar de defender esa vida que ellos no pueden. Mira, me platicaba hace como 12 años el arzobispo de Miami. Tú sabrás que en Florida son muy activos los grupos pro vida, ¿no? Porque también hay muchos grupos abortistas. Me decía, a ver, Roberto, pero una vez que se convenza a una madre de no abortar, hay que hacer algo después por ella. O sea, ¿qué hacemos con el bebito al que le permitió nacer y qué hacemos con ella, ¿no?
que vive toda una problemática económica, familiar, laboral, etcétera. ¿Qué hacer, Lucía? Bueno, en primer lugar, detectar el problema, ¿no? Detectar la situación que ellas lo tienen. evitas, ¿no? Evitas el aborto. Y Ajá. luego, Y luego se le da un seguimiento para ver si continúa con su embarazo. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen problemas de violencia intrafamiliar, entonces mandarlas a un albergue, o muchas veces el problema es económico, entonces ayudarles pues con una despensa, o también muchas veces el problema es psicológico. Entonces, también ayudarlos a lo mejor con una psicóloga o con medicamentos. ¿qué porcentaje de efectividad tiene tu tarea? De lucha, como dijiste. Es decir, si llegan 100, ¿cuántos niños nacen? Pues yo creo que un 85%. O sea, esos 85 niños, si no hubiesen tenido sus madres una orientación, no habrían nacido. Así es. ¿Y sabes qué es lo más increíble de eso? Que estás ayudando a 2 vidas. Estás ayudando a esa mujer a que no pase por la herida que genera el aborto. A que no... ¿Cómo se llama? ¿Síndrome postaborto? El síndrome postaborto que se vive después de haber ¿Me lo pasado. puedes definir en un minuto? ¿Qué Son es el esas síndrome consecuencias lógicas que pasan, que suceden después de haber intentado romper este vínculo, de haber querido encontrar una salida donde no la había, ¿no? Abrir esa puerta donde había un abismo, ¿no? Entonces realmente la mujer, el recién concebido, o sea, son 2 seres que requieren orientación, que requieren ayuda, para que no caigan en este padecimiento tan triste que va generando una herida muy, muy grande, que puede ir depresión, ideación suicida, aislamiento, una tristeza constante, una situación que va a vivir la mamá y va a vivir aquellos que están cerca de ella, va a vivir su familia, va a vivir nuestra sociedad. Todos nos lastimamos con el aborto. Lourdes, ¿tú sabes qué va a suceder este mes de febrero en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o no estás enterada? Sí, están promoviendo la despenalización del aborto. ¿Bajo qué circunstancias? ¿No sabes bien? Creo que bajo todas, ¿no? Bajo todas. O sea, antes era por violación o por malformación. Ahora es, no tengo dinero. Cuestiones económicas. ¿Sí? Y entonces esto obligaría a que en las clínicas públicas, a ver, Lucía, tú o Mari Carmen, ¿qué saben de esto? Por ejemplo, Seguro Social, ISSSTE, etcétera. Los médicos, en apego a la ley, tuviesen que practicar abortos, ¿sí? O sea, esa es la intención. Esa es la idea. Y brincarse incluso la objeción de conciencia, o sea, que uno diga, yo no practico, es, no, está obligado por ley, ¿no? Ajá, está obligado por ley. Eso es lo grave. A ver, ¿y qué hay de la conciencia humana? Eso es que fíjate, en un aborto participan muchas personas. Participa la mujer que a través de su cuerpo se practica el aborto. Participa quien lo realiza, participa quien aconseja, participa el padre del bebé. ¿Cómo O sea, es un aborto, Lucía? ¿Cómo es un aborto? Sí. Pues hay muchos tipos de aborto. A ver, uno. Pues curetaje, ¿Cómo que es? es cortar todas las partes del bebé y luego succionarlo. O sea, se introducen herramientas, tijeras y se va cortando al Así bebé es. y se succiona. Sí. ¿Cómo es otro? Otro es, bueno, muchas mujeres lo que hacen es tomarse pastillas para provocar contracciones, pero estos abortos son muy peligrosos porque acaban en abortos incompletos. Entonces necesariamente tiene que ir a una clínica que le hagan un legrado, porque si se queda una parte del bebé o de la placenta puede ser muy peligroso, se le puede hacer una infección. El que le llaman salino, ¿cómo es? Se le inyecta una sustancia salina Y a la entonces- madre Ajá. y entonces lo quema. Es una sustancia Lo va salina. quemando poco a poco. Así es. ¿A partir de qué semana el embrión siente dolor? ¿No saben ustedes? ¿En la gestación? ¿En esos 9 meses, a partir de qué momento empieza a sentir dolor? Es a raíz de la 3ª semana, probablemente. No. Yo tengo aquí un dato. A la 12ª semana el bebé pesa 29 gramos. Ya siente dolor. Está totalmente formado y solo le falta crecer. A la 8ª semana la cabeza está formada la cara, mueve la lengua, siente cosquillas. A la 8ª semana, o sea, a los 2 meses. ¿Cómo es, Lucía? ¿Tú te sabes el aborto ese que legalizó Bill Clinton, que le llaman de nacimiento parcial? Es terrible. ¿Tú cómo es, ese aborto. Lourdes? ¿Cómo es? Sí, lo que hacen es, como ya el aborto es legal hasta el 9º mes, lo que se hace es que el bebito, en vez, como ya está
de cabecita para nacer, lo que hacen es voltearlo para que salgan primero los pies y dejar la cabeza adentro del vientre de la mamá, de tal forma que se le mete algo al bebé aquí en la nuca para succionarle toda la masa cerebral. Entonces el bebé muere dentro del útero de la madre, por lo tanto es un aborto, no es un infanticidio para ellos. Pero además le sacan algunos órganos con los cuales pues los utilizan para experimentar o para trasplantes o incluso hasta para algunos productos materiales, ¿no? El bebé está totalmente formado, son 9 meses, ¿no? Lo jalan de los piecitos y le dejan la carita así dentro de la madre, ¿no? Para que siga respirando por el cordón umbilical. Le introducen un fierro en la cabeza y le sacan el cerebro, aplastan el cráneo y lo sacan, ¿sí? Lo sacan, efectivamente. 9 meses, ¿no? 9 meses, y es legal. Es legal en Estados Unidos. A ver, las leyes en México, si esto se aprueba, ¿podrían obligar a los médicos en los hospitales públicos a hacer esto? Hay una frase que a mí me impactó cuando la escuché, que es: el que cede poco a poco. ¿No? Entonces, si empezamos un poquito ahorita a ver si el aborto por violación, ¿no? Cuando nosotros sabemos por experiencia profesional que es un porcentaje muy bajo de mujeres que quedan embarazadas a consecuencia de una violación. Nosotros estamos hablando de un 2%. Estos son temas fronteras, o sea, ¿para qué nos vamos al extremo, no? Sí, efectivamente, pero los toman como bandera, ¿no? Ajá. Para abrir un poco Como ya un esa promedio, puerta, ¿no? Lo que decíamos, el que cede poco a poco. Y al rato no es la violación, al rato es lo que están proponiendo ahorita en la Asamblea, por cuestiones económicas. ¿Quién va a regular las cuestiones económicas? ¿No? ¿Quién puede decir que hace falta dinero para no tener un hijo? El hecho de que tengas 2 coches y no puedas adquirir un tercero, o el hecho de que realmente no le puedas dar de comer a tus hijos, ¿no? Entonces, todos estos temas creo que sí son importantes que veamos, ¿no? O sea, cómo el aborto afecta a la mujer 100%, cómo queda ella tan dañada que la ley lo que debe de hacer es proteger la vida, no al contrario, ¿no? Lucía, ¿y si en un aborto lo que saquen del bebé en la mesa sigue con vida? El médico lo mata ahí, ¿no? Pues que es difícil que... ¿O no? Pues sí. ¿Es un crimen esto? Sí, ¿O no? y ¿sabes qué? Lo triste es cómo disfrazan una realidad. O sea, ¿cuál es una ayuda real para la mujer? La ayuda real para la mujer es O sea, lo comprometerse liquida ahí o con lo tira a la ella. basura. Así es. Con vida todavía. Sí, y no se vale. O sea, aquí el punto es cómo que ayudar la gente no sabe a esto. Sí, no, pero no se vale desde antes tampoco. Esto es solo un programa de televisión, no tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las preguntas, pero los centros de ayuda para la mujer, nuestros invitados de hoy, la institución latinoamericana de ayuda para la mujer, el Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y las Familias, etcétera. Son centros que pueden ayudar, no condenan, ayudan. ¿Hay algún número, algún sitio en internet? Bueno, así que cualquier información, ayuda que necesiten, ponemos a su disposición el Instituto IRMA, que es tenemos los teléfonos 5260-3178 y 5260-8859. Esto para después de un aborto, ¿no? Quien ha pasado por esta experiencia difícil... ¿Repites, Mari Carmen? Tenemos el 5260-3178 y el 5260-8859. ¿Y ustedes, Lourdes, los centros de ayuda Centro de para la ayuda mujer? para la mujer, 5260-1719. Oye, los dos empiezan con 5260. Sí. 3178 o... 1719. Gracias, Lucía. Gracias, Lourdes. Gracias, Muchas Mari gracias, Carmen. Roberto. En más información, vámonos hasta Roma por la televisión para que sepamos lo que el Papa Benedicto XVI nos entregó como catequesis apenas el miércoles de esta semana. Él reflexionó sobre los 3 colaboradores de San Pablo, uno de ellos Bernabé. Esto dijo en el aula Paulo VI, el Papa, durante la audiencia general. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a 3 colaboradores de San Pablo. Bernabé, que significa hijo de la exhortación o de la consolación, fue uno de los primeros judíos que abrazó el cristianismo. Con gran generosidad vendió un campo de su propiedad, entregando el dinero a los apóstoles para las necesidades de la iglesia. Se hizo garante de la conversión de Pablo ante los cristianos de Jerusalén
que desconfiaban del antiguo perseguidor y fue su primer compañero de misión. Participó con Pablo en el llamado Concilio de Jerusalén, en el cual se decidió que para ser cristiano no era necesaria la circuncisión. Silas compartió con Pablo la evangelización en el ámbito cultural griego. Fue encargado de llevar las decisiones del Concilio de Jerusalén a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia. Apolo, hombre culto, gran conocedor de las Escrituras, Antiguo Testamento, lleno de fervor, contribuyó no solo a anunciar, sino también a profundizar en la naturaleza de la fe en Jesucristo. Pablo, apreciando su trabajo, reprocha a los corintios que se dividieran en facciones y les inculca que todos son colaboradores de Dios. Los tres dedicaron generosamente sus vidas a Jesucristo y a la difusión del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de España y América Latina. Bienvenidos. Especialmente al grupo de jóvenes universitarios de Chile, así como a los demás visitantes venidos de España, Argentina y México. Estos tres colaboradores de San Pablo nos enseñan a seguir fielmente a Cristo y ser testigos de la salvación que ha traído para todos los hombres. Bueno, así lo dijo el Santo Padre, es su catequesis. Recuerde que la catequesis es una palabra que significa provocar eco, crear resonancia. Cuando el Papa habla, tiene esta intención, ¿no? Dejar en quien lo escucha unas palabras de meditación y de reflexión. Finalmente le entregamos la bendición apostólica al término de la audiencia. El Papa Benedicto XVI impartió la bendición y, como siempre, es válida a través de la televisión. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe en este nuevo horario. Regresamos al formato de 1 hora, gracias a usted que lo pidió. Le espero el próximo domingo, nuevamente de 2 a 3 de la tarde, en una emisión del Pulso de la Fe. Le deseamos una feliz semana y aquí le esperamos.